Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Uber. Estoy aquí de nuevo para hacer un pequeño aporte, siempre sobre el estudio de las ciencias naturales exactas, álgebra pura, matemática exacta y superior. Ok, ¿cuál es el problema que pude vislumbrar en el transcurso de la vida en cuanto a querer aprender álgebra? Y es uno muy simple. Es que muchas veces te enseñan cosas como, por ejemplo, raíces cuadradas, raíces cúbicas, pero no solamente eso, sino que luego vuelven a sumas, a simples sumas, y te explican lo que son sumas algebraicas, y te explican después lo que son los signos, y después vienen y te explican cómo, cómo tratar de entender si esto está correcto o no con estrategias o estratagemas matemáticos para ver si aquello funciona o no. Entonces, luego se van y explican algo sobre ecuaciones y luego te explican otra cosa, otro asunto, y luego vienen y tratan de enmendar todo el rollo que te han hecho pasar con la regla de tres, y luego vuelven a aspectos aritméticos, como la propiedad de algunas operaciones, y luego después empiezan a ver que hay propiedades también para poderse graficar en cuanto al signo y cómo cambia, y luego retornan otra vez a aspectos totalmente distantes unos de otros. Y entonces esto genera en el alumno realmente una verdadera confusión, ¿verdad? Y para cuando intenta encadenar y orientarse en cuanto a esto no puede. Entonces para eso nace el método Feroci, para darte una imagen que puedas seguir, un mapa. Y para eso se creó de lo elemental, ya lo hicieron. Estuvieron toda la vida luchando con lo elemental y lineal, ¿verdad? Y es bien interesante ver cómo saltan de fracciones y de las propiedades de las fracciones o sus características, a luego a la regla de tres, y luego que raíces, y luego que simbología algebraica, y luego que propiedades de la suma algebraica, y luego vuelven a temas aritméticos, y así están saltando de un lado a otro. Y los alumnos tienen solo fragmentos, retazos de esa forma, pues, chica, bárbara de enseñar. No que no funcione, pero funciona cuando tal vez los padres saben y entonces orientan a sus hijos a, o complementan lo que sus hijos han captado en clase con más información que ellos tienen u otros libros y entonces les explican, ¿verdad? Y los orientan de forma más pragmática y de forma más como continua. Pero ¿y el resto de todos nosotros, con un poquito por aquí, un poquito por allá y todo embolatado, no podemos seguir. O sea, no tenemos una orientación. Entonces, encontré que había un sendero pequeño y que la X del libro del álgebra de Baldor marcaba realmente un inicio. Luego descubrí en la aritmética que había un orden algo arbitrario, lo busqué, lo encontré. Nadie me lo enseñó. Era mi pasión por querer saber, conocer el álgebra. Y encontré este nuevo orden algo arbitrario y encontré que el mismo libro y los mismos libros te hacían saltar hacia atrás o ir más adelante. De ahí que le puse saltos cuánticos. O sea, me baso en lo que está en estos tres libros de don Aurelio Algebra. Y además, no solamente eso, sino que al usar los tres libros en conjunto, en un orden algo arbitrario, de geometría, aritmética y álgebra, es álgebra pura. Es otro asunto. Y me quedé maravillado y empecé a estudiarlo de esta forma. Pero no solamente eso, sino que
tenía una imagen. Y esta imagen estaba flanqueada por las fracciones aritméticas y las fracciones algebraicas. Y empecé a vislumbrar que había una imagen que pueda seguir. Entonces, ya posicionado dentro en el mapa de la imagen, podía tener un inicio y podría tener una meta a llegar. Y si por algún motivo dejaba el estudio, podría después geolocalizarme en mi avance y progreso de este estudio de álgebra pura. Y me sentí maravillado y se los comparto. Esto no creo que se los hayan enseñado a ustedes, pero si alguien más se los enseñó, por favor, comenten. Entonces, no pretendo con esto decir que soy un gran descubridor o esto o lo otro. No. O sea, lo que pretendo con esto es que usted pueda geolocalizarse dentro de una imagen de álgebra pura. Son 3 libros: aritmética de Baldor, álgebra de Baldor y geometría y trigonometría de Baldor. Pero en orden algo arbitrario: geometría de Baldor, aritmética de Baldor y álgebra de Baldor. En este orden es álgebra pura. En el otro solamente son los temas por separado. Es el estudio de todo esto de forma lineal. O estás estudiando aritmética, o estás estudiando álgebra, o estás estudiando geometría, o estás estudiando trigonometría. Pero en un orden arbitrario, el objetivo acá es aprender álgebra, no desarrollar un tema aritmético. Es aprender álgebra pura. Y es a esto que tu servidor, mi persona, te está mostrando, te está enseñando. Ahora, cuando digo que es 100% autodidacta es porque lo es, pero no puedes prescindir de los videos de YouTube para poder instruirte en cada uno de estos pasos. Por ejemplo, suma algebraica, suma aritmética, ¿verdad? Resta aritmética, resta algebraica, multiplicación aritmética, multiplicación algebraica, división aritmética y división algebraica. Ahora, cuando digo que puedes geolocalizarte en tu desarrollo, puedes ver que puedes comenzar fácil por la división aritmética. Por favor, tengamos entendido que tenemos que manejar también la suma, resta y multiplicación aritmética. Pero esto lo hace la calculadora. Son sumas, son restas, son multiplicaciones. Lo complejo acá sería la división, relativamente hablando. Hay que aprenderse todas las propiedades de cada uno de ellos, sus operaciones y signos. Conocer cuáles son sus inversos. Y luego de la división aritmética puedes perfectamente saltar a la división algebraica. Y volviendo a estudiar lo que son las propiedades de la división algebraica, y luego vienes y repasas lo que son sumas, restas, multiplicación, signos de agrupación. Todo esto es elemental e importante, pero suma, resta, señores, esto es bien fácil, lo hace la calculadora. En lo que te puedes entretener bastante es en la división algebraica y, por supuesto, en la multiplicación, pero más que todo en la división. Una vez completado estas operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división algebraica, o sea, se asume que cuando ya estás en la división algebraica vienes de la división aritmética, puedes perfectamente estudiar lo que son productos notables y pasar a los casos de factoreo. Las ecuaciones son unas ecuacioncitas y cuando las haces te das cuenta de que esto es sumamente fácil, no es difícil. Bueno, eso es todo. Gracias por permitirme entrar en sus hogares a través de estos medios informáticos. Que tengan un estupendo día y feliz Nochebuena. Hasta pronto, si Dios lo permite. Gracias. Hasta pronto.